en las últimas horas se conoció que no se va a abrir el corralito mutual hasta 2020, lo anunció el propio ministro de Salud, Jorge Basso. Esto ameritó a que el diputado nacionalista Martín Lema le pida la renuncia al ministro. Y para profundizar más sobre el tema es que lo recibimos esta mañana. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Buen día. Bueno, Lema, el ministro dijo que no se había podido terminar de combatir la mediación lucrativa, ¿no? Que es un delito y que se ha comprobado y ya hay varias personas procesadas por ello. ¿Esto es lo que motiva el pedido de renuncia? Esto es la gota que derramó el vaso. Yo creo que durante el periodo no ha sido buena la gestión del ministro Basso al frente de la cartera. Me gusta hacer una salvedad que tengo un muy buen concepto personal de él en su participación en el Parlamento, en las veces que lo hemos convocado. Me han llegado buenas referencias desde el punto de vista profesional y con el respeto que requiere un ministro de Estado, yo entiendo que debería dar un paso al costado, no solamente por este episodio, que obviamente es un episodio que preocupa, sino por el cúmulo de hechos que se ha dado durante el periodo. ¿Cúmulo de hechos como cuáles? Bueno, por ejemplo, en el tema de ACE, a mí me pasó de interpelarlo, de facilitarle un montón de documentación que era contundente en cuanto a las irregularidades, y el ministro de Salud Pública, que es el rector en materia de salud, que es la policía sanitaria, no intervino en absoluto y pasó a ser un espectador de lujo de lo que sucedía en ACE con todas esas irregularidades. Yo creo que ahí faltó conducción, faltó determinación y faltó la aplicación de medidas correctivas desde la raíz. Posteriormente para el caso de ACE se removió todo el directorio, ¿no? Se destituye el directorio mucho tiempo después de haber acreditado las irregularidades y ni siquiera fue el ministro actuando. Fue Vázquez que hizo trascender que removía todo el directorio por una razón que obviamente yo creo que no es la real. En su momento se había dicho que era por la contratación de la novia del hijo del vicepresidente ACE, que en realidad no tiene ni sentido común, porque en todo caso la medida correctiva aplicaría solamente para esta persona y no para todo el directorio. Pero fue el propio Vázquez que tuvo que salir porque era insostenible. Estábamos en el marco de la comisión investigadora y yo creo que no había dos lecturas. Pero el ministro, que es el rector, que es el que debe aplicar e intervenir en este tipo de temas, la realidad es que no actuó. Temas como medicamento de alto costo fue muy mal manejado, con mucha desigualdad, con muchas situaciones de injusticia. Un tema que entendemos que es de mucha sensibilidad y entendemos que los recursos son finitos, pero faltaron alternativas e iniciativas a la hora de promover que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de pacientes. En temas de descentralización, como es los IMAES cardiológicos en el interior del país, también me tocó interpelarlo. Fue una interpelación acreditando de que no era posible un IMAE en el norte del país. Se empezó una recolección de firmas en el norte del país. Íbamos a presentar una moción en la Cámara de Diputados para que la Cámara tome parte. Y esa tarde aparece la habilitación de un IMAE cardiológico en el norte del país. Celebramos el cambio de timón. Pero la realidad es que no había un plan, porque ir al Parlamento en una interpelación a manifestarse en contra de esta descentralización y a los 2 meses promover la habilitación, lo que da la imagen es de una improvisación permanente. Temas como división fiscalización del Ministerio de Salud Pública se ha debilitado notoriamente. La división fiscalización del Ministerio de Salud Pública es el área que se encarga en controlar los servicios de salud del país, en los prestadores, tanto en el sector público como en el sector privado. Tiene tan solo 18 inspectores para controlar todo esto. Estamos hablando tiempo de espera. Es muy común que la gente para el acceso y la consulta de determinados especialistas tenga que esperar un montón de tiempo y se queja. Es una de las principales quejas. Bueno, y ni que hablar. Cumplimiento de metas asistenciales, situación de las farmacias en los prestadores, situación de los medicamentos en esas farmacias, situación de los bloques quirúrgicos, de los CTI, de las puertas de emergencia, todo se fiscaliza a través de 18 inspectores. Los propios inspectores han venido a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a expresar que no están dando abasto, que muchas veces tienen que cobrar al grito. ¿Qué quiere decir? Que sucede un episodio indeseado, porque obviamente que no lo decía nadie, y ahí tienen que ir corriendo atrás de la denuncia, de lo que trascendió públicamente, a ver qué fue lo que pasó. Entonces, se debilitó la división fiscalización. En materia de control a los prestadores, es prácticamente un cumplido. Hay que estar más arriba de la gestión de los prestadores, tanto en el plano asistencial como en el plano de la administración financiera.
no en una especie de casa de brujas, sino para conocer de cerca cuál es la situación en general, para ver en qué se puede corregir en un trabajo conjunto. No se han hecho auditorías, sucedió la denominada estafa al FONASA, no conocemos resultados de auditorías hasta la fecha, no sabemos si hay responsables dentro del BPS, no sabemos en profundidad qué fue lo que pasó, porque en la comisión investigadora no se votó el plazo para seguir profundizando. Y el ministro en estos días, a pesar de que había trascendido que iba a haber una apertura del corralito mutual en febrero, ahora nos enteramos que en todo este tiempo no hubo una sola idea, una sola iniciativa, una sola alternativa para darle al usuario la libertad de elegir, que es el usuario el que hace el sacrificio para dotar de recursos al sistema. Entonces consideramos que esto ¿no hubo ya... ninguna medida aplicada entre el corralito anterior y este? Y por supuesto que no. Si las autoridades ahora lo que dicen es que no están las garantías dadas para la apertura y el que termina siendo perjudicado claramente es el usuario, evidentemente no hubo alternativa. A ver, no se conoce el ministerio dice que el usuario ahora se puede cambiar en cualquier momento del año. Bueno, eso, a ver, antes era prácticamente igual. El ministerio dice que es por 3 razones. 2 de ellas ya estaban antes. ¿Cómo era antes de la suspensión de la apertura del corralito mutual? Estaba ese periodo de tiempo en donde la persona podía elegir libremente, por la razón que quiera, cambiarse de prestador. En el mes de febrero era eso. En el mes de febrero, y durante el año, por cambio de domicilio, por la pérdida de confianza, como se está hablando ahora, etcétera, durante el año podía llegar a esgrimir razones para intentar, fuera de ese periodo, cambiarse bajo esas situaciones. Ahora lo que se hizo fue mantener esas 2 situaciones, más el tema económico, contemplar desde el punto de vista económico al usuario. En realidad no se está innovando nada. Lo que se está diciendo como una posibilidad para el usuario siempre estuvo. Pero la libertad total, el usuario lo tiene si, por ejemplo, un usuario que está en un prestador entiende o le simpatiza un médico que atiende en otro prestador, y esa es la razón por la cual quiere cambiarse, que tiene todo el derecho a hacerlo, lo podía hacer libremente. Ahora, con esta medida drástica, que muestra a las claras una ausencia en la iniciativa y una ausencia de ideas para tratar de devolver esa libertad al usuario, lamentablemente el usuario no lo va a poder hacer. Ahora, para tratar de entender lo que le ha llegado en este tiempo al ciudadano común, que no está tan empapado de todos los pormenores de la situación de la salud. Le hemos dicho durante todos estos periodos, cada vez que autoridades de la salud han estado en entrevistas aquí en Arriba Gente, que cuando se abría el corralito, el movimiento que había era ínfimo. Los números que nos daban oficialmente nos decían, no, esto es lo que demuestra que el sistema está saneado, está bien, porque solamente un tanto por ciento de los usuarios se modifican. 3, 4%. Hicimos no sé qué cantidad de notas en las que no había ningún problema. Entonces, yo hago el siguiente razonamiento. Si era tan ínfimo el porcentaje, si no afectaba, y hay gente que además comete delitos, que supongo que para eso hay autoridades para denunciarlo, para llevarlos presos, para hacerle los juicios que haya que hacerle, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el verdadero problema de abrir el corralito? Bueno, esa pregunta es la que nos hacemos todos. Usted no la sabe, no tiene ni idea de qué... Porque digo, si es un volumen tan pequeño, o sea, ¿qué estamos protegiendo? ¿A quién estamos protegiendo? A lo que voy. Al usuario es claro que no lo están protegiendo. Y si era tan pequeño el movimiento que había, y si estoy más o menos atento a si alguien comete un delito, bueno, ya habrá las denuncias del caso, elevaré los antecedentes que tenga que elevar a la justicia, irán presos los que tengan que ir presos, y si tiene que caer toda la directiva de una mutualista, que caiga. O sea, no es problema mío como ciudadano eso, para eso hay autoridades. Mi problema como ciudadano es, yo aporto, ¿por qué nuevamente tengo que pasar por esto si teóricamente es una pequeñísima cantidad? Absolutamente. El porcentaje menor iría en el argumento que reclama el usuario de que sería mucho más monitoreable que si el porcentaje fuera mucho más representativo. Si fuera una cosa, un volumen importante, eso, digo, no, eso es sentido común. Hay que pararlo, me parece bien. Eso es sentido común. Yo no tengo elementos para atribuir las razones de que se esté dando esta situación. Lo que sí sé que hay hechos que preocupan. Por ejemplo, cuando la comisión investigadora de ASA y de FONASA estaba comenzando a investigar FONASA, es decir, comportamiento de privados, proceder del BPS y demás, ahí el Frente Amplio interrumpió el trabajo de investigación en profundidad de la comisión investigadora.
Y esto yo no lo quiero dejar pasar porque no me parece un detalle menor, porque muchas veces se dice, pero siempre con ACE. Y en realidad la idea, por lo menos en mi caso, yo quiero investigar a todos. O mejor dicho, quiero profundizar en controles en todos por igual. Y cuando estaba la oportunidad de poder recibir testimonios, de poder hasta citar al ministro, de poder citar a la JUNASA, de poder citar autoridad del BPS, de poder citar a prestadores, a la comisión investigadora para que den testimonio, para profundizar, para conocer las raíces que provocó la denominada estafa al FONASA, ahí las manos no... pero eso lo está haciendo la justicia también, ¿no? Pero la estafa. Pero son dos carriles distintos. Y voy a poner un ejemplo descriptivo dentro de la misma área. En ACE hay procedimientos que están dentro de la justicia, sin embargo se destituyó al directorio entero. ¿Por qué? Porque se entiende que hay responsabilidades políticas o administrativas que van por un carril independiente que el carril de la justicia. No toda irregularidad va a desembocar en la justicia. Y a veces las autoridades, por negligencia, por falta de controles o porque no han sido exitosos en la gestión, yo creo que tienen que tener las consecuencias. Pero acá, con la intermediación lucrativa, ¿alguien se beneficia? Por supuesto. ¿Quién? Bueno, justamente el que genera en ese momento que generó las empresas pantallas, que puso en las planillas a usuarios, que los usuarios pasaban a ser contribuyentes de FONASA, por lo tanto... Pero detrás de eso hay mutualistas que reciben a esos socios fantasmas y esas prestaciones. Bueno, es que la idea de la comisión investigadora, porque ¿qué pasa? Nosotros en el Parlamento tenemos limitaciones en el control, por ejemplo, a los prestadores privados. Acá tiene que actuar el rector sanitario. Por eso yo digo que el ministro de Salud Pública se ha convertido en un espectador de lujo de lo que sucede en el sistema. Porque nosotros es muy difícil meternos, o sea, en cuanto a la documentación y demás, y poder hacer un análisis de ello. Nosotros estamos solicitando una auditoría externa del FONASA en general, que se hagan auditorías de contralor por parte de la JUNASA, como le marca un decreto o le permite un decreto, y queríamos desde el Parlamento, que ahí es el ámbito donde directamente me incumbe, poder profundizar convocando a los prestadores, convocando a las personas implicadas, convocando a las autoridades para poder profundizar y esclarecer. Lamentablemente yo ese ámbito no lo tuve. Entonces, ¿quién es el gran responsable de ese ámbito? El rector en materia de salud. ¿Quién es el rector? El Ministerio de Salud Pública. ¿Quién está al mando de la cartera? El ministro Basso. Yo creo que en la tarea de rector ha tenido una frustración en cuanto a la gestión clara, y es por ello que creo que hay que dar un cambio de conducción, un cambio de actitud y pasar desde el rol testimonial a un rol presencial y protagónico de la autoridad. El tema es que si no se investiga, caen todos en la misma bolsa. Yo tengo el derecho de pensar que cada nuevo usuario que se cambió para determinada mutualista pudo haber sido por algún tema de intermediación lucrativa, cuando de repente lícitamente esa mutualista se lo ganó, no sé, porque cambió el color de las puertas, porque hizo una entrada más linda, por una muy buena gestión, porque hizo publicidad en televisión. No hay que olvidarse que en todo esto había una zafra, bien podríamos llamarla así, de una importante campaña publicitaria que lícitamente, me parece a mí... Muy criticada por parte del ministerio. Pero a mí me parece lícito que vos salgas a hablar de tu gestión y a tratar de conquistar esa porcioncita, reitero, porque insisto con lo que siempre se nos dijo, esa ínfima cantidad de posibles usuarios que prefirieran estar en un lugar o que prefirieran estar en otro. A lo que voy en definitiva es que sin la investigación todos caen en la misma bolsa. Yo puedo pensar que cada uno de los usuarios que se cambió para determinada mutualista pudo haber sido también porque hubo algo extraño y no porque lícitamente yo haya obtenido la posibilidad de que ese usuario me eligiera. Es que profundizar no solamente nos permite conocer al que hizo las cosas mal, nos permite aquel que está haciendo las cosas bien distinguirlo. Porque no todos tienen por qué estar en la misma bolsa. Sería, yo creo, un grave error la generalización. Eso que dice Danilo, muy criticado. Yo decía lo de las contradicciones. En su momento le acreditamos al ministro de Salud Pública que había hospitales del interior del país, como era el hospital de Melo, que estaba gastando en comunicación más de 1.600.000 pesos al año. Sí. Un hospital público. Y ahí parecía que no llamaba tanto la atención. Claro. Ahí no generaba una indignación. Eso parece un contrasentido. Para actuar en consecuencia. Entonces yo creo que en realidad hay una improvisación permanente
Y en realidad yo creo que no hay un plan de acción y no está la determinación de ejercer la autoridad en materia sanitaria. Y ahí se presenta todo lo que estamos hablando. Y el tema de los controles no es un tema menor, no es un tema menor. Hace poco también señalábamos, no puede ser que ninguna farmacia ACE esté habilitada por el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública no está controlando si se están dando las condiciones necesarias para el funcionamiento de esa farmacia. Si uno ejerce los controles, ¿tiene garantías de que un hecho que uno no desea pasen? No, porque los accidentes ocurren. Lo que está claro es que se disminuyen considerablemente las chances que las cosas que no queremos que pasen, pasen. Lo mismo en los laboratorios de anatomía patológica. Son muy pocos los habilitados. Entonces, toda esa situación está dando, a mi juicio, una anarquía en el sistema que no le permite garantizar al usuario una salud de calidad. Y como si eso fuera poco, con medidas como la que nos enteramos ahora de nuevamente la suspensión de la apertura de corralito mutual, ni siquiera se le da la chance al usuario en medio de esta situación a poder elegir libremente en qué prestador se quiere atender. ¿Usted qué sería partidario de que sí se abriera en febrero y que la gente optara libremente? En principio sí, después hay que hablar, y después hay que hablar si no hay que eliminarlo lisa y llanamente, porque la intermediación lucrativa tiene sentido cuando el prestador, por ejemplo, se garantiza un año, o sea, de febrero a febrero, porque cobra las cápitas durante todo ese tiempo. Ahora, ¿cuál sería el incentivo de un prestador en tener a alguien que al otro día se le puede cambiar enseguida y deja de cobrar las cápitas? Y eso también sumado al incremento de los controles. Más auditoría. No puede ser que después de la denominada estafa FONASA no haya una auditoría. La hemos pedido. Hay funcionarios que fueron a la comisión investigadora que hablaron de una auditoría que desconocían, jerarcas. O sea, el jerarca que tiene que tener el elemento para poder actuar en consecuencia en medidas correctivas no sabe el resultado de la auditoría. Se lo hemos pedido a las autoridades y nos dicen que no está terminada. No es serio. La verdad, no es serio. Por eso, cambio de rumbo. Urgente. Pero un cúmulo de hechos que provocaron por lo menos mi posición de que no tengo ninguna duda. Igual yo no lo daría por perdido la apertura de Corralito, pues la vamos a pelear. Bien. Vamos a despedir al diputado Martín Lema. Simplemente en el final, hoy aparece en el diario El País una nota al diputado Rubio de Unidad Popular que dice claramente que no hubo cambios en la gestión de ACE y en parte de sus declaraciones dice que él había extendido una carta de crédito, digamos, hacia toda esa nueva gestión cuando se realiza el cambio, pero que de alguna manera entiende que se le agotó. ¿Le pasa lo mismo? Yo creo que no es un tema de las personas. Yo creo que hay un agotamiento colectivo del Frente Amplio en la gestión de ACE, en donde durante un tiempo el amiguismo fue tomando ciertas posturas de recreo, que por ahí es muy difícil poder corregir de raíz una gestión que ya a esta altura la verdad viene muy desgastada. Yo creo que no está esa determinación de cambiar el tema de raíz, que no se ha profesionalizado lo que los anuncios despertaban. Yo en su momento cuando Carámbula habló de elegir a los directores de hospitales por concurso, estuve de acuerdo, tal es así que yo presenté un proyecto de ley en ese sentido. Cuando vimos los resultados, lamentablemente no eran los resultados esperados. ¿No yo creo que deberían ser abiertos. ¿Del concurso? No. A ver, estoy en sintonía y valoro ¿Pero se hizo el gesto. llamado? Valoro Se hizo llamado, sí, se pero yo, preparó el llamado. cuando fueron a la Comisión de Salud, yo ya manifesté mi posición, era que había que hacerlos abiertos. Y había que discutir en rendición de cuentas una serie de mejoras para el director para incentivar a las personas a presentarse en esos lugares. Ya eso es mejor que antes. Lo que se trató de hacer, yo creo que en su momento yo lo valoré como una señal positiva. Y ahora, el otro día me comentaban miembros del directorio que se van a empezar un proceso de habilitación de farmacias. Yo esas cosas las valoro como positivas y lo hago con mucho gusto, porque genera satisfacción reconocer lo que se quiere cambiar. En términos generales, hay directores de hospitales que cometiendo irregularidades siguen intactos en sus lugares, que ahí creo que comparto absolutamente con el diputado Eduardo Rubio. Vamos a poner un ejemplo. Hospital Pasteur. Hubo una contratación irregular en una situación de amiguismo vinculada al MPP que yo creo que no hubo coraje de tomar medidas correctivas. Y esto lo digo en los ámbitos que lo tengo que decir y por eso tranquilamente se los puedo decir a ustedes. Entonces, esa credibilidad que en algún momento se intenta ganar diciendo vamos a hacer concursos. ¿Lo dice por el capítulo del episodio de la contratación del equipo de comunicación? Sí, en su momento se contrató, más precisamente agosto de 2015, en forma irregular, totalmente irregular, a quien se desempeñaba en ese momento como asesor en comunicación del MPP, en una contratación que el monto se triplica a partir de la misma,
que no se publica en la página de contrataciones estatales, que la persona no estaba inscripta en el registro único de proveedores del Estado, o sea, no estaba habilitada para contratar con el Estado, que iba a ser durante 3 meses, principio a prueba y renovar, estuvo prácticamente 11 meses, que terminó provocando el desmantelamiento del equipo de gestión. La gerente financiero tuvo que irse para otro lugar, la subdirectora renunció porque no estaba de acuerdo con este proceso. Esto se descubre muchas cosas en la comisión investigadora, se puso a disposición de las autoridades. Bueno, el ministro de Salud Pública sigue como espectador privilegiado, sin actuar, por ejemplo, en estos temas. Y ahí el directorio yo creo que les tiembla la mano a la hora de aplicar medidas correctivas, yo creo por temor a enfrentarse con el MPP. Pero los concursos concretamente no tienen credibilidad en su opinión. No, yo estuve hablando con uno que fue el que los promovió, el que estuvo trabajando, me consta de que hay un espíritu positivo en el trabajo de esos concursos. Los resultados creo que no fueron los esperados, si se hicieron concursar una cantidad de centros de salud y fueron muy pocos los que se pudieron designar por el concurso. Hay un intento de mejora, pero no creo que esté a la altura de las expectativas generales que generó ese anuncio. Yo lo que dije en su momento es que me parecía que tiene que ser abierto. La pecera tiene que ser bien grande, tenemos que tener a los mejores en ese centro de salud y profesionar la gestión al máximo. Y por otro lado había que discutir en rendición de cuentas el incentivo de la responsabilidad de estar adelante en un centro de salud. Muchas veces pasa que el director del hospital cobra menos que muchos médicos y mucho personal del hospital y eso obviamente genera una postura disuasiva a la hora de presentarse. Entonces, me parece que hay en un conjunto. Valoro la iniciativa, falta mucho. Diputado, muchísimas gracias. Por favor. Un placer. Realmente hemos estado dialogando junto al diputado Martín Lema del Partido Nacional a propósito de muchos temas del área de salud en nuestro país.